Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. Soy madre de 2 hijas en la escuela pública y este mes no secundaré la huelga de los deberes. Vengo de una generación en la que los deberes eran cosa de los niños y no de los padres. Mis padres estaban ahí si quería repasar con ellos, pero si tenía dudas, la respuesta era: se las preguntas mañana al profesor. Esta es la carta de una madre llamada Nuria Pérez, que ha aparecido este mes publicada en prensa en relación con esa huelga de deberes convocada para los padres de los alumnos a lo largo del mes de noviembre. Y aunque yo no soy madre como Nuria Pérez en este caso, sí que me gustaría conocer un poquito más sobre los beneficios de los deberes en los niños o de la huelga en su caso. Así que hemos picado a la puerta y nos adentramos ya en nuestra escuela de padres. Al frente, ya lo saben, Javier Quintero, director de SeeKids y jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, Sira, ¿cómo estás? Pues muy bien, deseosa de que nos acompañases una tarde más en Gente Ni Hao, que sabemos que tienes la agenda complicada. Pero sabes que para mí esta es una parada obligada, lo paso fenomenal con vosotros. Pues vamos a disfrutar un ratito más hablando de esto, de los deberes de los niños, para que nos des tu punto de vista, que siempre nos interesa mucho en esta escuela de padres, siempre y cuando no nos pongas deberes a nosotros. Bueno, a veces hay que ponernos deberes, ¿no? Y yo creo que es algo que es inherente con la capacidad de crecer. A mí me parece, evidentemente, que estas acciones de huelga de deberes, a mí me parece que es un disparate. Es decir, realmente yo creo que estamos traduciendo una manera, yo creo que equivocada, del libre ejercicio de un derecho. Es decir, yo creo que al final es cierto que en muchos espacios, y hay muchos centros docentes, centros educativos, que han gestionado mal la cantidad de deberes y que efectivamente han trasladado a las tardes horas infinitas de trabajo en casa, pero no podemos pasar al lado opuesto, ¿no? Y sobre todo, creo que es una manera difícil, ¿no?, de educar a nuestros hijos, planteándoles cuando al final si algo no te parece bien, no lo hagas, haces huelga, ¿no? Entonces yo me imagino que los padres que han defendido la huelga de deberes, si un día a los niños, ¿no?, les ponen un límite y dicen, tienes que llegar a las tal hora de la noche. Si no le parece bien, pues también les permitirán hacer huelga de llegar a casa, ¿no? Es decir, yo creo que la educación debe tener unos cánones, unos ritmos. Y yo creo que hemos perdido el equilibrio. Y yo creo que estamos dicotomizándolo todo. Es decir, o nos pasamos o no llegamos, ¿no? El equilibrio está en el término medio, la virtud está en el término medio. Y yo creo que eso lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo como sociedad en muchos aspectos, y un ejemplo paradigmático, yo creo que además muy candente ahora, están los deberes, ¿no? Es decir, pasamos de, es que se pasan con los deberes, a, no, pues entonces huelga de deberes. No, pensemos cuál es el racional de esas tareas en casa y cuánto y cómo hay que hacerlas. Y si en este caso los padres, porque bueno, nos queda claro que la huelga no es una buena idea, pero que una masificación de deberes tampoco. Entonces, ¿cómo tendrían que actuar los padres en relación con los profesores? Esto sería ya, supongo, para que la carga de trabajo de los niños en casa fuese menor. Tendrían que proponérselo, hablar tranquilamente con ellos, a ver cómo se puede solucionar. Yo creo que primero tenemos que definir qué modelo educativo queremos. Es decir, es que todo esto yo creo que enraiza en un debate tremendamente más profundo, ¿no? ¿Qué modelo educativo queremos en este país? Otro debate que está abierto ahora es llevamos tantas leyes educativas como gobiernos. Eso no es viable. Es decir, una sociedad civilizada no podemos estar recambiando el modelo educativo, cuando además el modelo educativo es lo que tenemos que pensar hoy para cómo van a ser nuestros niños dentro de 20 años. Es decir, que eso es uno de los disparates en los que nos estamos moviendo, que me parece un caos. Pero bueno, yendo a lo micro, es decir, lo macro
qué modelo educativo queremos para nuestros hijos, en lo micro, bueno, el modelo educativo en el colegio que hemos elegido para nuestros hijos. Entonces, bueno, hay mecanismos internos por centro, incluso por docente, para definir muchas veces, decir, bueno, ¿y cuál es la carga de deberes que queremos y que pensamos que es razonable para nuestros hijos? Y luego hay otra cuestión importante. En una clase de 25 niños, no todos los niños deberían necesitar la misma carga de deberes. Hay niños que su ritmo de aprendizaje es muy bueno y que en casa lo que van a necesitar es repaso sencillo para consolidar lo aprendido. Otros que van a tener un ritmo un poco más trabado, por decirlo de alguna manera, a lo mejor necesitan reforzar un poco mejor, ¿no? Reforzar un poco más lo que están haciendo. Y yo creo que esa parte de individualizar los deberes sería lo ideal. No es fácil, por supuesto que no, pero sería lo ideal. Yo estoy pensando ahora mismo en el anuncio de IKEA que apoyaba esta huelga de deberes de alguna manera, pues diciendo que había que tener más tiempo para estar en familia. ¿Sería una buena alternativa intentar hacer los deberes con ellos de modo que casi pareciese jugar? Claro, en los primeros años, ya cuando se hacen más mayores es más complicado. Bueno, desde luego, hombre, la mejor manera y una de las cosas que yo creo que garantiza un aprendizaje correcto es hacer el aprendizaje algo divertido. Aprender es guay, como le digo muchas veces a los chavales. Es decir, es algo que es divertido. ¿A quién no le gusta aprender? Pues a quien no sabe aprender. A que abordar un texto le requiere un sobreesfuerzo que no es capaz de tener una mentalidad organizada para manejarse con los números, pero aprender es súper divertido. Es decir, es la capacidad de conocer, es algo que es lo que ha movido al ser humano desde el principio de los tiempos. Si no, seguiríamos en cavernas haciendo lo mismo, ¿no? Con nuestro fueguecito y cazando nuestro animalito para comer y recolectando lo que pudiéramos. Pero como nos inquieta la capacidad de conocer y nos moviliza el aprender cada vez más, pues estamos aquí pues en la radio y con telefonía móvil y con aviones y etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues lo que ocurre muchas veces es que hemos perdido ese proceso y nos hemos planteado que el aprender es algo que es innato. Y es cierto que es innato en un amplio porcentaje de los chavales, pero un amplio porcentaje no es en todos. Muchos de ellos tienen dificultades en adquirir esa curva normal de aprendizaje. Entonces, es en ellos los que tendremos que plantearnos el cómo y el qué hay que hacer diferente. Pero no más, diferente. Decía Albert Einstein que estupidez es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Y hay veces que yo no termino de entender cómo a un niño con una dificultad de aprendizaje le calzan 25 deberes de lo mismo que no sabía hacer en clase. No, mire, o sea, a mí de pequeño es cierto que cuando me portaba mal me hacían copiar 100 veces, no me portaré mal en clase. Y eso tenía más allá de una agujeta en la mano, un cansancio en la mano de escribir, tenía un aprendizaje, digamos, cuanto menos débil. Bueno, pues hay cosas que sabemos que no funcionan. Es decir, entonces probablemente tengamos que pensar cómo ese niño que tiene determinada dificultad o en la comprensión lectora o en el aprendizaje de las matemáticas, hacer cosas diferentes, cosas distintas, ¿no? Cosas que le permitan. Pero eso, cosas diferentes, cosas distintas que le permitan aprender, no es no hacer nada. Estos días este tema ha sido muy polémico. A lo largo de las últimas semanas pues se ha ido pronunciando mucha gente. Leíamos al principio la carta de una madre que no quería secundar esa huelga. Y en relación con no voy a decir fracaso porque es una palabra muy, muy fuerte, pero estos pequeños fallos del sistema educativo que nos estás comentando, leía el otro día un profesor y me gustaría que valorases esta explicación que decía, bueno, a mí los padres me mandan me riñen ahora mismo, están intentando trabajar en contra de lo que yo intento hacer porque dicen que yo les estoy mandando mis obligaciones a ellos. Pero es que ellos me mandan a los niños a que yo les eduque y esos son sus deberes. Uh-huh. ¿Crees que esto está pasando realmente? Estamos en ese punto. Mencionabas fracaso. Sí, fracaso. Pero vamos, en mayúsculas. Este país tiene las tasas de fracaso escolar más altas de Europa. Uh-huh. Es decir, estamos por encima del 20% de fracaso escolar. Es decir, 1 de cada 5 estudiantes no va a terminar la secundaria. Es decir, la enseñanza secundaria obligatoria. Eso es un disparate. Pero no pasa nada. No, parece que nos hemos inmunizado a que haya unas cifras de fracaso escolar inadmisibles en una sociedad civilizada. Inadmisibles. Se nos rasgamos las vestiduras con las cifras de desempleo.
lógico, es una barbaridad. Pero en una sociedad cada vez más competitiva, ¿en qué esperamos que trabaje un chaval que no termina la secundaria? Cuando ya lo de poner ladrillos está claro que se ha agotado. Es decir, parece ser que... No, pero de alguna manera el debate es lo que te decía antes. El debate lo tenemos absolutamente desdibujado. Es decir, hemos olvidado lo que tenemos que hacer para centrarnos en el día a día en lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que ese es un debate muy importante que no está hecho. Hemos politizado la educación, lo cual a mí me parece una tragedia. Es decir, en realidad, al final, es una dinámica que creo que es, bueno, para, como diría aquel, hacérnoslo mirar. A tu planteamiento yo creo que es importante. Es decir, yo creo que en la ley del péndulo, que en tantas cosas rige, en la educación también, hemos pasado de que la autoridad del profesor era una autoridad cuasi incuestionable a que la autoridad del profesor es algo que hay que cuestionar, porque sí. Y a mí me parece un disparate, es decir, porque en realidad estamos generando una confianza en un modelo, pero que al mismo tiempo criticamos. O sea, yo creo que es un mensaje muy ambivalente, un mensaje muy contradictorio para los chicos, adolescentes, que en su normal crecimiento pues van a tensar los límites, tanto en casa como en el cole. Flaco favor se hacen los padres cuando critican a los profesores delante de sus hijos. Porque en realidad lo que están haciendo es darle un mensaje a los padres donde todo es criticable, campeón. Mañana criticamos al profe y dentro de un par de años me puedes criticar a mí. Entonces luego llegan todos a la consulta como, no, es que claro, el niño tiene 15 años, intento ponerle límites y no soy capaz. Digo, claro, es que los límites se empiezan a poner antes. La educación requiere unos márgenes claros, es una planificación. La educación no se improvisa. Yo no decido mañana qué es lo que voy a hacer hoy, al revés, perdón, hoy lo que voy a hacer mañana. La educación requiere una hoja de ruta, un saber qué quiero hacer, qué modelo quiero hacer. ¿Por qué? Porque es que los niños de hoy son los adultos de mañana. Es que nos estamos perdiendo en el debate de los deberes, que me parece es la punta del iceberg en un proceso mucho más complejo. Es decir, donde hoy empezamos a ver que nuestra juventud fracasa a la hora de conseguir unos estudios básicos, estamos hablando de titular. Eso no está en el debate, y el debate está en que hay demasiados deberes, cuando es un debate además ficticio, porque cuando ha habido varias encuestas publicadas estos días y está muy repartida, hay padres que opinan que bueno, pues que no tienen muchos y otros que sí, que demasiados, y no pensamos por qué a esos niños les parece demasiado, que yo creo que es lo que decía antes, por qué hay determinados chavales que les está costando aprender. Pues para terminar, sabes que siempre te pedimos un colofón y en este caso creo que el más idóneo sería cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a poder con esa carga de trabajo, sea mucha, sea poca, sea difícil, sea fácil. Realmente lo que tenemos que entender es hay que hacer una planificación adecuada en las cosas, ¿no? Yo creo que muchas veces el gran problema que tenemos no es tanto lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Yo soy el primero que defiendo que un niño, durante su infancia y durante su adolescencia, tiene que tener tiempo para jugar, tiene que tener tiempo para practicar deporte, pero eso no quita que no tenga tiempo para dedicarle un tiempo para reforzar, consolidar, aprender, estudiar, para coger un cierto hábito. Ese hábito es esfuerzo, ese hábito es autodirección, ese hábito es resiliencia, es decir, ser capaz muchas veces de empezar a generar funciones que son imprescindibles en la edad adulta. Y lo que nos encontramos cada día son adolescentes más mayores, adolescentes, es decir, adultos en teoría inmaduros de 20 y tantos años. Y dices, ¿y esto qué ha ocurrido? Pues claro, analizamos un poco retrospectivamente su biografía y bueno, pues han vivido en un contexto donde el esfuerzo no ha lugar y caramba, la vida no es fácil. Ha ocurrido muchas cosas durante mucho tiempo, supongo. Vamos sumando. Es decir, ¿cuándo hay que empezar a trabajar esto con los niños? Ya. ¿Qué edad tiene su hijo? Me da igual, empiece ya. Si no ha empezado, ya llega tarde, empiece ya. Pues nos quedamos con esa idea y no es que no nos apetezca continuar, pero ya sabes que aquí el tiempo se nos vuela todas las tardes, así que te esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos.